Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados de la 61 legislatura, hoy presento ante ustedes esta iniciativa que es de gran importancia para el país. Es una iniciativa que responde a las inquietudes de muchos legisladores de los diferentes partidos y desde el punto de vista de un amplio sector de miembros del instituto político al que pertenezco, el Partido de la Revolución Democrática. Es una de las reformas estructurales que permitiría reorientar la política económica para fortalecer la economía de nuestro país. Debo decir que antes de esta, desde septiembre de 2003, se han registrado 9 iniciativas de reforma al artículo 28 constitucional, que con diferentes matices proponen que el Banco de México, además de buscar la estabilidad de precios, contribuya al crecimiento y la generación de empleos en nuestro país. Es una propuesta, sin duda, que generará debate, porque hay quienes consideran que el Banco Central no puede hacer compatibles la estabilidad y el crecimiento. Incluso habrá quienes supongan que la reforma constitucional que se propone pondrá en riesgo los avances que le atribuyen al Banco Central en el combate a la inflación. Nosotros consideramos que sí es posible, e incluso afirmamos que es la única forma de garantizar una estabilidad sostenible en el desarrollo de la capacidad productiva del país. Atribuir solo a las políticas monetarias y de contención de la demanda los avances que se han logrado contra la inflación en los últimos años implicaría asumir que el país está condenado a no crecer. Pero sobre todo, estaría ignorando el contexto en el que fue posible reducir el crecimiento de precios en el país a una tasa anual inferior al 5%. Sin profundizar en ello, es necesario recordar que la convergencia hacia menores tasas de inflación fue un fenómeno en el que influyeron diversos factores y alcanzó a la mayoría de las economías, pero en particular para México fue más favorable porque coincidió con el ingreso de una importante masa de divisas por el petróleo, las remesas, por la venta de empresas estratégicas, por el ingreso de capitales especulativos e incluso por el narcotráfico. Eso facilitó al Banco Central alcanzar el objetivo único de bajar la inflación, facilitando el uso de las divisas disponibles en el mercado financiero de México para importar bienes y servicios para imponer un techo de precios internos. En contraparte, impuso condiciones de competitividad adversas a la planta productiva que operan en el país. Lo que sucedió en México no fue diferente a lo que sucedió en otras economías, en especial a los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, excepto en lo referente al financiamiento, porque nuestra economía sí contó con recursos suficientes para mantener bajo el déficit en cuenta corriente. Los desequilibrios que generaron las crisis de finales del 2008 se formaron en un proceso semejante al descrito para México, en el que había autocomplacencia por los bajos niveles de inflación, a pesar de los elevados niveles de circulante y del fuerte crecimiento de la demanda. Así, el objetivo de bajar la inflación fue relativamente sencillo para las autoridades del Banco de México. La importación de bienes terminados y de insumos para producir bienes destinados al mercado nacional tuvo un acelerado crecimiento, en línea con la disponibilidad de dólares en el país. No obstante, el impacto que esa estrategia tuvo para la planta productiva y por consiguiente en el tejido social del país fue muy negativo. Solo se sostuvieron aquellas firmas con alta capacidad financiera y algunas que fueron adquiridas por capitales foráneos. Incluso, aunque se sabe que la estabilidad es una condición para intermediación eficiente entre el ahorro y la inversión, y aunque se habla mucho de la fortaleza del sistema financiero, lo cierto es que los niveles de financiamiento para la planta productiva están muy lejos de los registrados hasta antes de 1994, y la encuesta sobre el financiamiento de las empresas que elabora el propio Banco de México ha comprobado que la banca comercial solo cubre alrededor del 20% de los requerimientos financieros de las empresas. Así, se puede decir que la estrategia de estabilización seguida hasta ahora, además de observar la mayor parte
de los recursos en divisas disponibles en el país, afectó a la planta productiva y eso no ha compensado con una mejora en las condiciones internas de financiamiento y, por si fuera poco, como no fue resultado de una mejora en la capacidad productiva, en la productividad de las empresas, en las condiciones de financiamiento, en la competencia entre regiones del país y la integración de entre sectores, y peor aún, como ha afectado las condiciones de seguridad para la operación de las empresas. Ha implicado mayores costos por riesgos, es por todo ello una estabilidad muy vulnerable. Por todo lo anterior, se presenta esta iniciativa con el objetivo de incorporar a las prioridades del Banco de México la de propiciar crecimiento y generación de empleos. Y se propone también, como un instrumento para alcanzar ese objetivo, que la institución regule la administración de la Reserva de Divisas Internacionales. Cabe señalar que la propuesta respeta la autonomía del Banco Central, pero le incorpora a sus responsabilidades la de contribuir al fortalecimiento de la economía y, por consiguiente, del Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente. Le solicito que el texto de la iniciativa se incluya íntegro en el diario de los debates.